¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos preparándonos para comenzar nuestro tema de hoy de confinados. Ya tenemos las 5:26 minutos y en este momento entonces vamos a dar inicio, esperando estos minutos para que se vayan conectando nuestros amigos y nuestros hermanos. Vamos entrando entonces a confinados el día de hoy. Ana Calle ya está con nosotros, Antonio Padilla, Gabriel Márquez también, a todos los saludamos en la tarde de hoy, 5:27 minutos. Pasen el enlace a otras personas para que también puedan vernos hoy en Confinados pero Confiados. Bendiciones a Gabriel y a Antonio Padilla, bendiciones. También entonces quiero recordarles que hoy vamos a hablar acerca, Alexis, bienvenido, también a Javier Román, a Lorena Molano. Nuestro tema de hoy es un tanto escatológico. Vamos a hablar de el ya pero todavía no. Janet Tamayo, Mabel Londoño, el Señor la bendiga. Marley Yorlay, bienvenida también a nuestra emisión de hoy. Esteban Cano, saludos también. Iván Darío Tavares, Gloria Rendón. Epi Plata, bienvenida también a esta hora. Recuerda entonces que vamos a estar hablando, Beatriz Valencia, Auralena Cabrera, saludos. Ya en pocos minutos daremos inicio al tema de hoy. Es un tanto escatológico como lo dije. Juliana Costa, bienvenidos. Bienvenida. Gloria Rendón, que el Señor la bendiga. Auralena también, el Señor la bendiga. Amarle Suárez, el Señor la bendiga. Lorena Mujica, Juan David Marín. Ahí van entonces agregándose nuestros amigos y nuestros hermanos en el Facebook Live. En la noche, Vlad Montoya, bendiciones. En la noche, si Dios lo permite, estaremos ya con este video en YouTube. Bilú Envigado, Andrés Camilo, saludos. Pedro Nel Duque, a Gloria Benjumea, bendiciones Gloria, saludos en tu casa. Muy bien, el tema de hoy será un tanto escatológico. Tiene un poco que ver con las señales de los últimos tiempos, si es que las hay. Que lo que está sucediendo, cómo identificarlo desde la Escritura, cómo entenderlo desde la Biblia. En hoy la bienvenida, Daniel Esteban Vargas, bendiciones Daniel. Bueno, para mí eres Esteban. Alejandra Cardona, Efigenia, el Señor la bendiga. Cindy Londoño, bendiciones, buenas tardes Cindy. A Lady Cano también un saludo especial. En un minuto entonces damos inicio a este tiempo. Vamos entonces a hablar acerca de lo que es el ya pero todavía no. Ya pero todavía no. Yuri se une desde Cali. Dani Cuervo, bendición Dani, a ti, a tu esposa, a tu niño, a Janet Martínez. Mateo 24 quizá es el texto que hoy los creyentes más están evocando, que más están usando, al cual más se están refiriendo. Hay una fascinación nuestra por lo futuro. Hay una fascinación nuestra por conocer el porvenir, lo que vendrá. Es una inquietud humana. Nos gusta saber más acerca del futuro que del presente y del pasado. Y Mateo 24, hoy, lo digo de nuevo, se ha vuelto un pasaje que muchos creyentes y muchas personas han echado mano de él para mirar ¿qué dice la Biblia sobre lo que está sucediendo? ¿Hay en la Biblia algún registro que nos hable acerca de esta pandemia, de estos muertos, de estar confinados, de una cuarentena cuasi mundial? Bueno, quiero entonces compartir algo y tengo que dar crédito también que gran parte de esto que voy a mencionar son las reflexiones y más que reflexiones, los escritos y análisis escatológicos. Cuando hablamos de escatos o escatología, estamos hablando de lo porvenir. Eso es la palabra escatos, lo porvenir. Juan Stan es un misionero que por muchos años, americano él, se radicó en Costa Rica. Y es un biblista apocalíptico fascinante. Es un escritor muy tremendo acerca de Apocalipsis y literatura apocalíptica. Así que lo que hoy voy a compartir tiene mucho que ver con Juan Stan. Las señales de los últimos tiempos. Pero mire, cuando hablamos de las señales de los últimos tiempos, estamos hablando de una frase que no aparece como tal en ninguna parte del Nuevo Testamento, pero que casi es omnipresente en la boca de muchos, y sobre todo
muchos cristianos y muchos expertos en profecía. Entonces, cuando vamos a San Mateo 24, en el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, cuando anunció a los discípulos la destrucción del templo. Esto también está en Marcos 13:2 y en Mateo 24:2. Ellos le preguntaron, escuche la pregunta que hace los discípulos a Jesús. ¿Cuál será la señal de que todas estas cosas, y cuáles son todas estas cosas? La destrucción del templo. Si usted nota, versículos antes, en el capítulo 24, desde el versículo 1 y antes, inclusive en el 23, el tema es el templo y que no quedará piedra sobre piedra. Entonces la pregunta de los discípulos es, ¿cuál será la señal de todas estas cosas, destrucción del templo, que están por cumplirse? Eso está en Marcos 13:4 también. Ahora, el relato de Mateo añade otra pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Estamos en San Mateo 24:3. Observemos entonces que no se trataba de señales, plural, sino de señal del fin del siglo, mas no del fin del mundo. Es ahí donde empezamos a mirar que es muy diferente a lo que nosotros hemos visto o escuchado. La Biblia no habla de señales del fin del mundo. La Biblia habla en Mateo 24 de la señal singular de este siglo. A partir de ahí, entonces, tenemos que establecer una diferencia grande entre lo que es lo popular que la gente menciona, lo habitual que estamos acostumbrados a mencionar o a escuchar, y lo que la Escritura traza. Ahora, no es del fin del mundo, sino del fin del siglo, y sobre todo que Jesús en ningún momento les ofrece la señal que ellos pidieron. Ellos están pidiendo, los fariseos sobre todo, danos una señal. Pero la primera mención de señales en Mateo 24 está en el versículo 14 y se refiere a señales engañosas. Quiero leer entonces en Mateo 24:14. Nótese lo que dice. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahí tenemos San Mateo 24:14. Pero también hay otras señales de los falsos cristos, de los falsos profetas. Mire, la única señal que Jesús ofrece es su propia venida gloriosa. San Mateo 24:30. Entonces Jesús dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entendamos entonces que las señales están en plural, pero son las señales de los falsos profetas. En San Mateo 24, él lo dice, el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. La palabra señales en plural las menciona Jesús en San Mateo 24, pero para referirse a los falsos profetas que harán señales, plural. Pero en cuanto a la venida del Hijo de Dios, o sea, la venida de Cristo, solo habla en singular, la señal. Y esa señal es su propia venida, quiere decir, cuando en propia persona venga en gloria. No como el preaviso que esperaban los discípulos. ¿De qué forma esperaban los discípulos un preaviso? Nótese el capítulo 24, el versículo 36. Ellos dicen, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús dice en este pasaje que nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, el día en que usted escuche a un profeta, predicador, apóstol, como quiera que se llame, como quiera que se nombre, dando fechas de la venida de Jesús, huya. Porque Jesús dejó dicho que nadie sabe ni el día ni la hora, y eso es cierto. En Hechos 1, 6 y 7, cuando Jesús está después de resucitado entre los discípulos, antes de ascender al cielo, los discípulos le hacen una pregunta, y es, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos días? Y mire lo que responde Jesús. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha fijado en su propia autoridad.
Quiere decir, nosotros no tenemos ni la revelación bíblica, ni la autorización de parte de Jesús para dar fechas, lugares y horas de su venida. Del día y la hora nadie lo sabe. Cuando la Biblia habla de señales, habla de las señales que harán los falsos profetas. Pero cuando la Biblia habla de señal para hablar de la venida de Cristo, solo habla de una señal, y es su propia aparición en las nubes. Entonces, cuando entendemos la dimensión presente de los últimos tiempos, el tema de las señales del fin toma una dimensión nueva desde la perspectiva que hemos planteado ya, la perspectiva del ya, que vino con Jesús. Cuando hablamos del ya, es que Jesús vino. Cuando hablamos del ya, es que Jesús se encarnó y nació en Belén. Cuando hablamos del ya, es que Él resucitó y ascendió a los cielos. Pero cuando hablamos del todavía no, es que Él ha prometido regresar. Ya pueden estar sucediendo una cantidad de cosas que caben dentro de los últimos tiempos, que ya vamos a hablar de eso, del tiempo postrero. Pero cuando hablamos del ya y todavía no, estamos hablando de que ya vino Cristo, de que ya somos salvos, de que ya el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el todavía no, nos referimos a que Cristo todavía no viene. Que lo que sucede a nuestro alrededor no es señal única y señal totalmente clara para decir Jesús ya viene. Porque la única señal de la aparición del Hijo de Dios en las nubes es el mismo cuando vengan las nubes. El ya que vino con Jesús. Ahora, escuchen esta pregunta. ¿Podría ser posible, por lo menos en parte, que los autores de los evangelios y de algunas epístolas, sobre todo Pablo a Timoteo y a los Corintios y en otras cartas que él expresa, los autores estaban pensando en su propia época, como los últimos tiempos, en vez de estar describiendo un tiempo tan remoto o futuro a sus propias circunstancias? Cuando leemos Apocalipsis, por ejemplo, tenemos que notar que Apocalipsis habla a Juan de las cosas que ves, de las cosas que son y las que serán después de estas. Apocalipsis, por ejemplo, habla de cosas que Juan vio, cosas que estaban sucediendo en el tiempo de Juan y cosas que sucederían después de ese siglo del tiempo de Juan. Así que Apocalipsis no es todo para este tiempo. Hay cosas que ya se dieron en su tiempo. San Mateo 24 narra sobre todo la destrucción del templo y la destrucción de Israel, la invasión de Jerusalén. Y tenemos que tener esto muy claro. Mire, por ejemplo, hay listas de maldades escatológicas que caracterizan los últimos tiempos. Primera cosa para mencionar interesante. Si usted está tomando nota, los últimos tiempos son todos los tiempos, desde la resurrección y ascensión de Cristo hasta que Él vuelva la segunda vez. Vuelvo a mencionar. Los últimos tiempos en la Biblia son todos los tiempos desde que Cristo resucita y asciende a los cielos hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y Pablo, por ejemplo, habla de las maldades escatológicas de esos últimos tiempos. En 1 Timoteo 4, 1 al 5 habla de las características de esos hombres de los postreros tiempos. En 2 Timoteo 3, 1 al 13 también menciona una lista larga de gente con sus maldades, una sociedad perversa. También en 2 Timoteo 4, 3 y 4. Entonces, a la luz del ya de los últimos tiempos, sale entonces la impresión sorprendente de que describen los últimos tiempos apostólicos del primer siglo. Quiere decir, cuando los discípulos mencionan los últimos tiempos, se refieren a todo lo que ellos vivían en su época. No estaban pensando en el siglo XVIII, XIX, XX o XXI como el nuestro. Ellos vivían sus propios últimos tiempos con las circunstancias propias de su sociedad en su tiempo. Entonces, esto hay que tenerlo bien en claro. Algunas desviaciones que existen en la antigüedad y que aparecen en esta lista serán inconcebibles en el mundo de hoy. Por ejemplo, en esa lista de Timoteo hay una prohibición a ciertas comidas o un problema real que era un problema real del primer siglo, pero para hoy no. O más inconcebible inclusive, que una secta prohíba casarse, como dice 1 Timoteo 4:3. Posiblemente en aquel entonces habían sectas, y en el tiempo de Pablo escribiéndole a Timoteo, que prohibían eso. Pero hoy en día
podemos decir, ¿y la pandemia qué? Y entonces, ¿qué ocurre con el COVID-19? ¿Qué ocurre con lo que estamos viviendo? Esto es una señal. Déjeme un momento. Cuando analizamos entonces los pasajes de Timoteo, de Pablo a Timoteo, que habla de esa perversión social, un análisis de esos pasajes, esa comprensión de los últimos tiempos, tiene que ver con la realidad de los escritores del primer siglo y no exclusivamente con un futuro remoto para ellos. Pablo le escribe a Timoteo diciendo que en los postreros días, que Pablo concebía que sus tiempos eran los postreros días, que la iglesia de Éfeso, donde Timoteo está viviendo los últimos días, habrán perversiones y hombres perversos en la sociedad. Y es lo que Pablo describe aquí. Ahora, un día, cuando Jesús y sus discípulos estaban admirando el templo de Jerusalén, volvemos a Mateo 24, el Señor les anunció que no quedaría piedra sobre piedra de esa majestuosa obra arquitectónica, porque Israel había rechazado a su Mesías. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús dijo, miren que nadie les engañe. Esto también está registrado en Marcos 13, 2 al 5, Lucas 21, 6 al 8. Entonces es claro que según Mateo Marcos y Lucas, todo el tema de la conversación era el futuro del templo. Y lo que pedían a Jesús, según esos dos evangelios, era una señal de la futura destrucción de Jerusalén. Ahora, en el Evangelio de Mateo, reformula la misma pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recordemos, señal de tu venida, plural, y del fin del siglo, no del fin del mundo. Mateo 24, 2 al 5. Ahora, esa diferencia es importante. Pero en Mateo también el tema central es la destrucción de Jerusalén como anticipo de la venida de Cristo. Hoy con el tema de la pandemia podríamos estar diciendo y escuchando que este es el fin del mundo. Pero en la Biblia no encontramos esto como una señal del fin del mundo. Hay tres cosas que llaman poderosamente la atención en Mateo 27. Primero, que Jesús no dice que ninguno de estos fenómenos es la señal de su venida. Ninguno. Y hay muchos fenómenos, no solamente la destrucción de Jerusalén. Al leer Mateo 24, el Señor dice, por ejemplo, que muchos vendrán en su nombre, o sea, engañadores, oirán de guerras, de rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero apenas esto es el comienzo. Entonces les entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Así que hay fenómenos, sí, fenómenos nacionales, mundiales, con las guerras, fenómenos sociales, fenómenos naturales, pero no es el fin. Es muy interesante que Jesús entonces diga, como primer punto, que no dice que ninguno de estos fenómenos sea la señal de su venida. Lo segundo, Jesús dice precisamente lo contrario, que estas señales no son el fin del siglo. Lo acabo de leer, Mateo 24, 6, versículo 14 también. También el versículo 14, comparado con el 8, el 14 dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y el versículo 8 dice que la iglesia será perseguida, aborrecida y estará en tribulación. Ahora, estos pasajes son paralelos con Lucas y con 2 Tesalonicenses 2, 2 y 3. Lo tercero es que Jesús advierte que habrán falsos profetas y falsos cristos que vendrán a engañar al pueblo, a agitarlo con especulaciones sobre su venida y dirán que está cerca. Jesús dice, cuidado, no se dejen engañar. De las cosas importantes que llama la atención, aquí hay una cuarta y es en la respuesta. Jesús emplea la palabra señal por primera vez cuando advierte entonces con aquellos falsos profetas que harán falsas señales.
Después, cuando anuncia la señal del Hijo del Hombre en el cielo, San Mateo 24:30. En otras palabras, entonces vendrán guerras y terremotos y otros fenómenos, pero ninguno de esos es la señal que me están pidiendo, o sea, la señal del fin del siglo. Tengan cuidado, si dice Jesús, con los falsos maestros que harán falsas señales. La única señal del fin del siglo, del fin del mundo, podríamos entonces ahora sí interpretar, es, dice Jesús, yo mismo. Cuando vengan las nubes, yo soy la señal del fin del mundo. Recordamos que cuando Jesús estaba a punto de ser llevado al cielo, y de hecho cuando fue llevado al cielo, entonces los discípulos estaban mirando al cielo, y unos ángeles se aparecieron, y les dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado por ustedes en la nube, asimismo vendrá otra vez de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo todo lo que es la descomposición social, todo lo que es el efecto de una causa. La causa, hemos maltratado la tierra. La causa, nos hemos olvidado de Dios. La causa, hemos vivido apartados de la ley de Dios, hemos desobedecido, hemos pecado, hemos quebrantado el pacto, hemos aborrecido a Dios. ¿El efecto? El pecado trae muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Porque por haber abandonado a Dios, dice Romanos 1, pues la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que estamos sufriendo, eso es lo que estamos viviendo. Pero que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, eso sí lo sabemos. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Este mundo se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero esta es una señal de los últimos tiempos. Los últimos tiempos los estamos viviendo desde la resurrección y ascensión de Jesús hasta que Él venga. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido perversidad en el mundo. Maldad social siempre ha existido. Los pasajes de Pablo a Timoteo nos dejan ver eso. ¿Qué estamos viviendo hoy? Sí estamos viviendo que Dios quizá está hablando desde el cielo, que esta pandemia nos está diciendo como iglesia, Dios nos está diciendo: búsquenme más. Y al mundo les está diciendo: ustedes son frágiles y no tienen poder sobre estas cosas. Porque básicamente el mundo se ha preparado para guerras nucleares, biológicas, pero no para una pandemia como esta. No hay dinero ni armamento que pueda servir inclusive. Ahora, algunos apelan a ciertos pasajes de estas epístolas, de esos vicios sociales o abominaciones que se dan en los últimos tiempos, para decir que esos pecados son señales de la venida de Cristo. Recuerde que los autores bíblicos nunca los llaman señales, ni los tratan como tales. Ellos están diciendo que los últimos tiempos se caracterizan porque los hombres viven así, y esa vida que viven es simplemente la vida alejada de Dios, una vida de pecado. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta la perspectiva bíblica sobre el ya de la salvación, pero el todavía no como aspecto futuro. Ya somos salvos, pero todavía no estamos en la patria celestial. Ya tenemos esperanza, pero todavía no disfrutamos de las moradas celestiales. Ya disfrutamos del gozo del Señor, pero no de su gloria eterna. El ya, pero todavía no, le dice a la iglesia: ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, ya tienes esperanza, ya tienes vida eterna, pero todavía no regreso, todavía no. Si usted mira el pasaje de Mateo 24, tiene 2, 3 parábolas bien interesantes. Esas parábolas que anteceden o que preceden a lo que tiene que ver con San Mateo 24, las 10 vírgenes, la higuera y el siervo fiel, todas apuntan a un mismo objetivo, a un mismo propósito. Las 3 parábolas posteriores a Mateo 24 apuntan a que la iglesia debe estar preparada, como no estuvieron las 5 vírgenes aquellas insensatas, como no lo estuvo aquel siervo que cuando su señor vino no lo halló atento. Es así como nosotros debemos vivir cada día. Debemos vivir cada día como si fuera el último. Debemos vivir cada día como si Cristo viniera hoy. Planear nuestra vida como si durara 100 años en Cristo venir.
pero vivirla en obediencia como si Él viniera esta noche por nosotros. Así que el todavía no, como aspecto futuro, ya sí somos salvos, ya sí tenemos al Señor, ya sí tenemos esperanza y vida eterna, todavía no, Cristo no ha regresado. ¿Cuándo regresará? Pues cuando regrese, cuando aparezca en las nubes será la señal. Esa será la señal del último tiempo, del tiempo final. ¿Cuál es la señal del fin del mundo? Que Cristo venga en las nubes. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Bueno, estamos viviendo, por así decirlo, todo lo que ocurrirá en los tiempos postreros. Porque recuerde que el tiempo postrero es todo tiempo desde la resurrección y ascensión de Cristo hasta que Él regrese por segunda vez. Ahora, para ellos, los autores bíblicos, los postreros tiempos no estaban a 2000 años de tiempo para ellos, sino que comenzaron con la resurrección de Cristo. Ahora, en Primera de Juan 2:18, y esto es un ejemplo interesante de cómo estos creyentes del primer siglo entendían los postreros tiempos. Déjeme leerle entonces a Primera de Juan, y si usted tiene la Biblia, sería interesante que también la abriera. En Primera de Juan encontramos cómo ellos percibían los últimos tiempos. Nótese entonces, voy a leer Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra: hijitos, es la última hora, así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Pasaje pertinente. Pero Juan lo escribió hace más de 2000 años. Ahora, habían anticristos antes del año 95 cuando Juan escribe. Ahora, el último tiempo comenzó hace más de 2000 años. Pablo señala lo mismo en 1 Corintios 10:11. Usted lo puede buscar. Y en 2 Tesalonicenses 2:7. Pedro también habla de esto en su primera carta, capítulo 1, versículo 20. Según el autor de Hebreos, Dios envió a Cristo en estos postreros días, dice el capítulo 1, versículo 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo. Los postreros días son todos los días desde hace 2000 años hasta que Cristo venga en la señal del cielo. Es claro, entonces, que ni Mateo 24, ni los otros pasajes de las epístolas paulinas tienen la menor intención de revelarnos las señales, plural, de la venida del Señor. No, porque no hay señales de la venida del Señor. Hay una señal de la venida del Señor, y es la de Él mismo apareciendo. Vuelvo a leer Mateo 24 para aquellos que tengan dudas sobre lo que estoy diciendo. En San Mateo 24, el Señor dice, el versículo 30, entonces aparecerá en el cielo la señal singular del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Hay una señal de la venida de Cristo que es la señal del fin del mundo, y es cuando Él mismo venga en las nubes. Lo otro que San Mateo narra es la destrucción del templo, es la destrucción de Jerusalén. Cuando dice, rueguen que su huida no sea en invierno, es porque el invierno en Palestina es bajo menos 0 grados. Si Roma invade en invierno, los mata el frío si salen al desierto. Oren por las que están encinta, por ejemplo. Hay de las que están encinta. No tiene que ver con arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, no. Cuando Roma invade a Jerusalén y hace el sitio, la sitúa, la encierra, hay tanta hambre, dice Flavio Josefo en su libro La historia de los judíos, que era de los judíos, que las mujeres se comen a sus bebés. Por eso Jesús dijo, ay de las que estén encinta. Oren que vuestra huida no sea un día de reposo. ¿Por qué? Porque los judíos eran tan celosos con su día de reposo que preferían dejarse matar de los romanos que salir corriendo y quebrantar la ley del día de reposo. Entonces San Mateo 24 son señales de la destrucción del templo y de Jerusalén. También San Mateo 24 narra acerca de la venida del Hijo del Hombre. Pero esa venida tiene una sola señal y es Jesús apareciendo en las nubes.
narra las advertencias que los discípulos nosotros debemos tener con los falsos maestros, con los falsos profetas, con los que harán señales. Por ahí anda mucha gente diciendo Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, y con una expectación más de terror evangélico que de esperanza bienaventurada. Sí, vuelvo a repetir, las parábolas que hay posteriores a Mateo 24 son una advertencia para nosotros para estar atentos, para estar listos, para estar preparados. Así que ni San Mateo 24 ni los pasajes de las epístolas mencionadas tienen la menor intención de revelarnos esas señales de la venida del Señor. El Espíritu Santo inspiró a muchas verdades futuras a los autores bíblicos, pero nunca señales de esta índole. Recuerde lo que dijo Jesús o los ángeles a los discípulos allá cuando Jesús fue llevado al cielo. No les toca a ustedes, dice el Señor, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Entonces, en vez de especular sobre supuestas señales, dediquémonos a entender, dice Juan Stam, el tiempo que vivimos y servir al Señor y a su reino en la coyuntura histórica que nos corresponde y la que estamos viviendo. Este es un tiempo desafiante para la iglesia. Es un tiempo en que sí, Dios está hablando, y eso es claro. Habla desde el cielo, y esta pandemia, lo he repetido en varias ocasiones, puede ser una de esas formas en que Dios nos está hablando. Pero ¿cómo vamos a responder a lo que Dios está hablando? Debemos responder con una vida de obediencia, con una vida de servicio, con una vida de consagración, con una vida de fe, de entrega, de disposición a su palabra, a su reino. Entonces, algunos quedarán tristes diciendo, yo pensé que ya todo iba a terminar, yo pensé que ya Cristo venía, ya tengo mis maletas hechas. Sí, tenga sus maletas hechas. Pero la señal de la venida del Hijo de Dios o del fin del mundo a la tierra no es una pandemia. La señal de la venida del Hijo del hombre a la tierra, la señal de regreso de Cristo al mundo, y que será ese día el fin del mundo, es Él mismo descendiendo en nubes. Pero no va a haber una antesala, una ñapita, algo que nos haga preparar. No, estas cosas nos hacen preparar. Esto es un sonido de trompeta. Esto parece ser la voz de los jóvenes que andan diciendo, ahí viene el novio, salid a recibirle. Creo que la iglesia tiene que estar apercibida siempre como las parábolas que preceden a Mateo 24. Así que, iglesia, hermanos, amigos, vivimos el ya. Sí, somos salvos. Ya tenemos a Cristo. Ya Dios está actuando. Ya, pero todavía no. Todavía no es el evento futuro. O sea, todavía no podemos decir que Cristo ha venido porque aún no ha venido. Todavía no nos deja entender y saber que hay que esperar esa señal, y la señal es Él. Siempre, vuelvo a decir, ha habido terremotos, pestes, ha habido hambres, persecución a la iglesia, siempre lo ha habido. Quizá en el fin de los tiempos se intensificarán. Pero igual, los últimos tiempos son todos los tiempos desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Mire el caso con la China. En la China el evangelio es prohibido, y aun con todo lo que han vivido y están viviendo, esa persecución al evangelio no ha terminado. Es una necedad de las naciones, es una necedad de este mundo. Hay que leer Isaías y unos pasajes bien interesantes en Isaías cuando dice que Jesús, cuando regrese, juzgará a las naciones y castigará la maldad de ellas. Damos gracias a Dios porque tenemos un ya, pero todavía no. El ya nos da la certeza de que somos sus hijos, somos salvos. Tenemos el Espíritu Santo, la esperanza y la palabra. El todavía no es que Él regresará. No sabemos cuándo, pero Él regresará. El todavía no, que hay una patria celestial que nos espera. El todavía no es que hay una gloria que disfrutaremos donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá allí ninguna necesidad. El Señor enjugará las lágrimas de todos sus redimidos. Bendito sea Dios por esto. Gracias por estar confinados y confiados el día de hoy. Gracias por escucharme. Gracias por interesarse en la palabra del Señor. Este video quedará grabado allí en mi Facebook y ustedes pueden compartirlo, pueden volverlo a ver, buscar los textos mencionados. Mire, una de las señales de los últimos tiempos es bien interesante ahí en el capítulo 24, que es una de las cosas que hoy también se están dando. El versículo 14,
y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Hay una enorme cantidad de predicación del evangelio hoy en la tierra, por todo lugar. Usted puede verlo, cómo los médicos, los presidentes envían al pueblo a orar, cómo hay un hambre de Dios, cómo la gente se está acercando a la Escritura una vez más, cómo la gente está buscando a Dios, se está volcando a Dios. Y es una señal de los postreros tiempos. Y quizá Cristo esté a las puertas, sí, pero la señal de su venida no es una pandemia. La señal de su venida es Él descendiendo en las nubes con poder y gran gloria. Oremos al Señor y demos gracias. Señor, hoy decimos como dice Juan, como le dijiste en el Espíritu a Juan en Apocalipsis, el que lee este libro y entienda, diga, ven Señor Jesús. Sí, Señor, ven. Como Pablo escribe a los Corintios diciendo, Maranata, Cristo viene pronto. Deseamos tu regreso, deseamos que vengas pronto, Señor. Mientras tanto, seguiremos confiados, seguiremos esperanzados, viviremos el ya, somos salvos, el ya tu gracia nos visitó, el ya tu Espíritu Santo en nosotros, el ya tu palabra que nos sostiene, pero el todavía no, porque tú estás próximo a venir, pero todavía no. Y mientras ese todavía no, Señor, se convierte en un ahora sí, entonces viviremos para ti, viviremos en esperanza, en servicio, en consagración, en obediencia para tu gloria. Bendice a cada familia, a cada amigo, cada hermano que ve este video, que escucha estas palabras, que tu paz, que tu esperanza y tu bendición visiten sus casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a las más de 180 personas que estuvieron con nosotros, a Francis García, Dulce Jaramillo, a Oraida Hernández, Eduardo Muñoz, Diana Carolina, Marta, Angélica Cano, Claudia Valencia, Amparo, Nora, Armando Sánchez, Gina Soto, Beatriz Valencia, Sandra Aguirre, Lady Villa, Hermes, a Mérides, Noeima Henao, a Zenobia Oquendo, a Milton Leandro, a Johnny Alexander Vélez, a Ana Isabel Londoño, saludos a María Inés Gutiérrez, Diana Holguín, a Jenny Muñoz, Cindy Peláez, Elder Vera, Juan Pablo Betancur, Ángela Duque, Lorena Molano, Cielo Nubia, también a Jovita Marín, a Ana Luz Hoyos, a Johnny Alexander, saludos a Diomara Rojas, a Fernando Vallejo, a Ana Lucía Castrillón, a Kelly Joana, a Armando Sánchez, gracias a Rosario Rangel, a Cecilia Restrepo, a Denis Pérez, a Ana Calle, saludos a Beatriz Valencia también, Nina María Morales, Ludari Velázquez, todos ustedes, me quedaría toda la noche saludando, Miguel Andrés Bedoya, a Darwin García Blandón, gracias, a Yeriltal Ruiz desde Aranjuez, cielo también, muchas gracias a ustedes, que el Señor les bendiga. Elmer Sepúlveda, gracias, a Lucelena González, a Tatiana Restrepo, compartan este video, ya pero todavía no, ya pero todavía no. Nos veremos el próximo miércoles con un nuevo tema, una nueva reflexión en Confinados pero Confiados. Bendiciones, saludos a todos.